Hola a todas y todes. Bienvenidos a las cápsulas de homeostasis, medio interno y regulación neuroendocrina. Soy Felipe y soy el encargado de esta materia. Así que cualquier duda que tengan, siéntanse libres de escribir en el foro en la página del aula, en la sección de biología obviamente. Ahora que tenemos delimitado el ámbito de estudio, vamos a introducir varios conceptos importantes. El primero de ellos es el de homeostasis, el cual hace referencia a la mantención o constancia del medio interno, por lo que debe entenderse que un organismo en homeostasis está en equilibrio. Y este equilibrio se logra a través del funcionamiento coordinado de los distintos sistemas que van a conformar a un organismo. Consideremos el esquema superior, en el cual tenemos un organismo en equilibrio, el cual ante cambios en, en su composición o cambios internos o cambios derivados del ambiente o cambios externos, van a generar un cambio en el medio interno, ¿ya? Y esto se va a interpretar fisiológicamente como la pérdida de la homeostasis, ante lo cual el sistema va a intentar compensar. El medio interno, a su vez, debemos entenderlo como el líquido extracelular o LEC, y este líquido extracelular va a estar conformado por el líquido intersticial y por el líquido intravascular. En el esquema inferior podemos ver que el líquido intersticial va a ser el líquido que va a estar llenando el espacio entre las células, y el líquido intravascular también se le suele denominar plasma, por lo que debe entenderse como la fracción líquida dentro de los vasos de conducción. Un tercer concepto importante es el de variable controlada, y vamos a denominar como controlada a aquellas variables para las cuales existe un mecanismo sensor que esté monitoreando constantemente los niveles de dicha variable dentro del sistema, y que por lo tanto también se lo va a estar informando al centro de integración, como por ejemplo la presión arterial y la temperatura, para las cuales existen varios receptores y termorreceptores que van a estar monitoreando los niveles de presión y temperatura respectivamente. En el esquema de más a la izquierda tenemos a la ubicación de los varoreceptores dentro del organismo. Y podemos decir que tenemos a varoreceptores que se ubican en el seno carotidio, que es la porción de la arteria carótida en la cual se divide en una rama interna y en una rama externa. Y también vamos a tener varoreceptores que van a estar en el callado aórtico, que es la porción de la arteria aorta en la cual cambia desde una dirección ascendente a una dirección descendente. Y entonces en estos dos lugares vamos a tener células que van a estar sensando los niveles de presión sanguínea en este caso. También es importante considerar que para los distintos valores de estas variables controladas existen categorizaciones que utilizan los especialistas de la salud para determinar si alguien está dentro de parámetros normales o parámetros patológicos. En este caso les presento una tabla que es de la Asociación Americana del Corazón, y ellos definen como una presión sanguínea normal una presión sistólica que se encuentre entre 80 y 120 milímetros de mercurio, y una presión diastólica que esté entre los 60 y 80 milímetros de mercurio. Considerando también de que dentro del ciclo de contracción del corazón tenemos una fase que se denomina sístole, en la cual las paredes del corazón se contraen, y tenemos a la diástole, en la cual se relaja. El último concepto importante es el de rango de oscilación fisiológica o rango de normalidad, el cual debe entenderse como un intervalo que se construye en torno a un valor de referencia o punto de ajuste, y que representa el valor óptimo para el sistema de control.
Y lo importante de los rangos de normalidad es que los sistemas que los regulan en las distintas variables fisiológicas van a ser capaces de responder basalmente ante perturbaciones que no se alejen tanto del valor de referencia, ¿ya? Y por ejemplo, en el esquema de más abajo está el intervalo de temperatura corporal normal, pero en lactantes. Ahora le vamos a poner apellido a los sistemas de control que ya fueron introducidos. Vamos a decir que un sistema de control fisiológico es homeostático cuando el efecto que genere se oponga al estímulo perturbador. Esto quiere decir si opera a través de retroalimentación negativa. Recordemos que la retroalimentación positiva aumenta el estímulo que desencadena la perturbación y por tanto no se considera como un mecanismo homeostático, que es lo que básicamente ocurre, por ejemplo, durante el trabajo de parto con la oxitocina. Ahora bien, los sistemas de control fisiológico consideran dentro de su estructura a otros elementos, como por ejemplo los sensores, que van a ser células que detectan las perturbaciones en el medio interno y que en este caso los vamos a denominar como receptores. Y por otro lado, a los efectores, que van a ser las estructuras que ejecutan la respuesta homeostática. Por lo tanto, el flujo de información en los sistemas fisiológicos es como se esquematiza abajo en esta diapositiva. Y lo importante de considerar aquí es que las señales de entrada y de salida siempre van a estar en relación al centro de integración, para que no se confundan en un futuro. Dentro de biología vamos a tener dos concepciones para la palabra receptor, una de las cuales ya estudiaron en las clases del módulo común, y los cuales son los receptores de membrana y los receptores intracelulares, dependiendo de la ubicación en que se encuentren. Y que como vieron, por ejemplo, los receptores de membrana se asocian a hormonas de tipo peptídico y, los receptores de intracelulares se asocian a hormonas de tipo lipídico o esteroidales. Por otro lado, y lo que estamos viendo ahora son los receptores de tipo sensores, que van a ser células especializadas, las cuales son sensibles a la variación de distintos tipos de parámetros. Y dentro de estos sensores o receptores, vamos a tener a los receptores centrales, si es que se encuentran en relación al tejido que forma el sistema nervioso central, y que recordemos está formado por el encéfalo y por la médula espinal. Y por otro lado, los receptores periféricos que se encuentran fuera del sistema nervioso central, eso quiere decir en el sistema nervioso periférico. Y dentro de estos receptores periféricos vamos a tener dos clases de receptores, los cuales están en relación a las vísceras, y vamos a tener a los receptores que están en relación al medio externo y que en general están en la piel. Como ya vimos, la mayoría de las perturbaciones van a desencadenar respuestas de tipo homeostáticas. Y estas respuestas homeostáticas se pueden estudiar a dos niveles. En un primer nivel vamos a estudiar la respuesta local o en el sitio desde donde se percibe el cambio, y que en general lleva a respuestas locales, como por ejemplo lo que ocurre tras una lesión. También podemos estudiar la respuesta que se ejerce desde una perspectiva sistémica o global, en la cual una perturbación en el equilibrio que es percibido en una determinada zona va a desencadenar respuestas automáticas y que van a ser elaboradas por centros de control que son complejos y que se van a encontrar lejos desde la zona que recibió el estímulo nocivo. Estas dos perspectivas son importantes de tener en consideración, dado que una perturbación en la homeostasis puede desencadenar una respuesta local que se puede extender de manera sistémica y comprometer todo el organismo, que es lo que se muestra básicamente en el esquema de la derecha. Entonces, las respuestas automáticas o reflejas van a responder ante cambios sistémicos, y el centro que integra las perturbaciones detectadas por los receptores se va a encontrar alejado de dicho centro. Concretizando un poco más el esquema, vamos a decir que las vías de control reflejo van a contar con 5 elementos importantes, de los cuales ya hemos revisado varios.
Ahora voy a hacer alusión a la vía aferente y a la vía eferente, que son conceptos que no habíamos introducido. Por un lado, las vías aferentes, que como su palabra dice afuera, van a transmitir información que es recolectada por los sensores hacia los centros de integración y que por lo tanto van a ser neuronas que van a transmitir el impulso nervioso en dicho sentido, desde el estímulo que es captado por el sensor hacia los centros de integración. Por su parte, las vías eferentes van a transmitir la respuesta que es elaborada por el centro de integración hacia el efector o diana, y también van a ser neuronas que transmiten impulso nervioso desde el centro de integración hacia el efector para que pueda ejercer una determinada acción. Los efectores, cabe mencionar que los principales son el tejido muscular y el tejido glandular. Ya vamos a ir viendo cómo es que cada uno de ellos ejerce una determinada función ante determinado estímulo nocivo para poder restablecer la homeostasis. Un último elemento importante dentro de esta respuesta sistémica ante una perturbación de la homeostasis son los bucles de retroalimentación. Un bucle se entiende como una secuencia repetitiva de acciones dentro de un intervalo de tiempo definido. En el caso de los sistemas homeostáticos hablaremos de bucles de retroalimentación negativa, dado de que van a oponerse al cambio generado por la perturbación. Y la importancia de la existencia de estos bucles de retroalimentación es que nos van a otorgar información constante sobre el efecto de la retroalimentación en el sistema y por tanto de la duración de la respuesta ante la perturbación. Por último, tenemos un resumen de esta cápsula, en lo cual vale destacar 4 puntos. El primero, que los sistemas de control que ejercen un efecto sobre el restablecimiento de la homeostasis van a ser sistemas que operan a través de feedback negativo, como ya vimos. También es que los sistemas homeostáticos van a oscilar dentro de un rango en el cual existe un punto de ajuste, ¿cierto? Por otro lado, también es que estos sistemas de respuesta homeostáticos son jerarquizados. Eso quiere decir que se privilegia cierto sistema de control frente a otro. No es que ante una injuria se activen todos los sistemas de control a la vez, dado que estos sistemas implican un gran gasto de energía para el organismo. Y por último, los sistemas homeostáticos son más bien dinámicos, dado que el punto de ajuste se puede mover de manera fisiológica, como ocurre a través de la aclimatación, o de manera patológica, que es lo que ocurre, por ejemplo, dentro de las fiebres. Por último, les dejo una imagen en el cual se muestra un esquema también de un sistema de control, pero artificial, en base a un termostato y la regulación de la temperatura dentro de un acuario. Este esquema es especialmente importante dado que en unas cápsulas posteriores vamos a estudiar la termorregulación y el centro termorregulador básicamente funciona como un termostato. Muchas gracias por la atención y nos escuchamos en un siguiente video.